Hola hermano, les saludo en el amor del Señor, confiando en que están bien en medio de este tiempo desafiante. Y comenzamos, hermano, hoy día el estudio de la doctrina principal de cualquier estudio teológico, es decir, la doctrina de Dios. ¿Qué dice la Biblia de Dios? ¿Podemos conocerlo de verdad? ¿En qué se diferencia el Dios de la Biblia del Dios en el que muchos creen o dicen creer? La idea es poder dar respuesta a estas preguntas en una serie de videos acerca de Dios, acerca de sus atributos y acerca de su carácter. Pero es importante que antes de comenzar este estudio, como antes de comenzar cualquier estudio acerca de Dios, podamos ponernos en una actitud humilde, reconociendo que somos criaturas y Él es el Señor de todo. Reconociendo que a pesar de lo que pase, a pesar de que seamos lo que seamos, estemos como estemos, Él merece que le rindamos adoración. Así que oraremos para que Dios nos guíe en estos estudios. Señor, te doy gracias porque en medio de este tiempo podemos levantar una oración ante ti confiando en que tú oyes nuestra oración, en que tú estás con nosotros, confiando en que es tu gracia la que nos cubre, la que nos alcanza. Gracias porque tú eres nuestro Padre. Gracias porque no nos dejas solos. Gracias porque podemos pedirte ayuda cuando la necesitamos. Gracias porque tú nos perdonas en Cristo. Te damos gracias por tu bondad y te rogamos que nos guíes en este tiempo. Necesitamos tu guía, necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para poder comprender lo que tu palabra nos muestra. Para ti sea toda gloria y toda honra. Para ti sea toda gloria, porque solamente tú la mereces. Te dejamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra, hermanos, vamos a Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia, que dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer versículo de la Biblia pone a Dios como centro de la acción. Dios comienza la historia creando todo. La Biblia no da explicaciones acerca de este Dios. Simplemente da de hecho que Dios, antes que todo existiera, ya estaba. No existía el universo, no existía el cielo, no existía la tierra, no existía el tiempo. Y Dios estaba ahí. Y de la nada lo creó todo. Este versículo tan cortito nos enseña muchas cosas. Y entre esas cosas, algunas acerca de Dios, algunas acerca de la Biblia que me gustaría compartir sobre la Biblia. Nos muestra que la Biblia como tal no es un libro que se dedica a darnos explicaciones acerca de Dios. La Biblia no fue inspirada por Dios para agradarnos a nosotros, ni para responder a nuestras preguntas, sino que la Biblia fue inspirada por Dios para revelarnos lo que Él quiere, revelarnos acerca de sí mismo, lo que Él quiere revelarnos acerca de nosotros y acerca de lo que está en su corazón. En segundo lugar, la Biblia nos enfoca en convencer a las personas para que crean en Dios. ¿Sí? Nos enfocan en darles explicaciones al ser humano para que el hombre, entendiendo con su mente racional lo que la Biblia dice, pudiera llegar a la verdad, sino que la Biblia muestra la verdad tal como es y deja a la persona la responsabilidad de actuar o reaccionar frente a lo que ella revela. En el principio, leímos recién, Dios creó todo, y eso es todo lo que dice. ¿De dónde viene este Dios? ¿Qué cosas estaba haciendo antes? La Biblia no nos da estas explicaciones. Sin embargo, nos muestra muchas cosas acerca de Dios. El Dios que aparece en este primer versículo es muy distinto a todo lo que nosotros conocemos en nuestra realidad. Porque este Dios existe antes de todo. Este Dios existe por sí mismo sin depender de nada ni de nadie. El Dios de la Biblia no necesita a nadie porque Él estaba antes que todo. De alguna forma, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, está fuera de la realidad porque existía antes de esta realidad.
pero al mismo tiempo se relaciona con la realidad creándola y relacionándose directamente con Él. Luego, mientras seguimos avanzando en Génesis 1, vamos viendo que la Biblia nos muestra que este Dios, nuestro Dios, se preocupa por el ser humano. Crea al hombre con cuidado y crea todo bueno y con un buen propósito. Y de ahí en adelante la Biblia va paso a paso, versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro a libro, revelándonos mucho más acerca de nuestro Dios hasta llegar a Cristo, nuestra máxima revelación de Dios. La Biblia nos revela mucho acerca de Dios. Y hermanos, en estos estudios intentaremos estudiar las principales características o atributos que la Biblia nos da acerca de Dios. Pero antes de empezar con estas características, y siguiendo la recomendación de algunos libros, entre ellos el libro Doctrina Bíblica de Wayne Grudem, veremos qué dice la Biblia acerca de cómo podemos saber que Dios existe y cómo podemos conocerlo de verdad. Sobre la existencia de Dios. Como dije antes, la Biblia no es un libro que busca convencer a las personas de creer en la existencia de Dios. La Biblia fue inspirada por Dios para iluminar el corazón del hombre con la revelación de Dios, para transformar al hombre. Ahora, dentro de la teología, la teología, que es el estudio de los temas relacionados con Dios, existe una rama llamada apologética. La apologética lo que busca es defender nuestras creencias, las creencias de los que tenemos fe, usando herramientas racionales, históricas, por ejemplo, filosóficas, y trata, entre muchos temas que trata de defender de nuestra fe, de probar la existencia de Dios. ¿Sí? Es uno de los temas más conocidos y relevantes de la apologética. Más si usted busca en YouTube, por ejemplo, algún debate sobre la existencia de Dios, normalmente va a haber una persona que se dedica a la apologética, ya a defender lo que nosotros creemos. Ahora, en este estudio, en este video, no estudiaremos apologética, ya no me voy a meter en la apologética, es decir, no me pondré a defender nuestra fe. Si Dios quiere, en algún momento vamos a estudiar apologética, pero en este estudio nos enfocaremos más en lo que la Biblia dice acerca de cómo nosotros podemos saber que Dios existe. ¿Ya? ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo nosotros podemos saber, podemos dar de hecho, podemos conocer a Dios? ¿Ya? Y la Biblia, resumiéndolo, da dos formas en que el hombre puede saber que Dios existe y que el hombre sabe que Dios existe. La primera tiene que ver con la conciencia que cada ser humano tiene acerca de Dios, y la segunda tiene que ver con lo que Dios nos muestra en la naturaleza. Así que vamos con esto. Primero, la humanidad siente o sabe en su interior que Dios existe. La Biblia dice que todas las personas, en todo lugar, en todo tiempo, de alguna forma, todos nosotros sabemos que somos criaturas. Es decir, que fuimos creados por alguien y que existe un creador superior a nosotros, el cual es Dios. De alguna forma, todo hombre, aunque no sea consciente, sabe que hay un Dios que lo creó. Puede ser, como dije, algo inconsciente, no necesariamente algo que el hombre piensa, el ser humano piensa. Pero hay algo en el interior del hombre que nos dice que Dios existe. La palabra esto lo muestra, por ejemplo, en Romanos 1:21, donde dice que aún los que no creen saben en su interior que Dios está. Sin embargo, lo niegan, no le honran ni le dan gracias, y por ello se vuelven ciegos y vacíos, se envanecen, dice la palabra, en sus razonamientos, y su corazón necio es entenebrecido. Es decir, al no querer reconocer esto que su mismo ser le dice, se vuelven ciegos, su corazón se entenebrece, ¿sí? No ve la luz, ve puras tinieblas. Y ante eso, en Romanos 1:19 dice que Dios mismo le ha manifestado a todo, a cada hombre, su existencia. Y acá está hablando en particular de los incrédulos. Él mismo se ha mostrado a la conciencia, pero el hombre, dice el versículo 25, ha decidido dejar la verdad de Dios y preferir la mentira. Eso sale en Romanos 1:25. En Juan 1:9 dice que Cristo Jesús
Es la luz que alumbra a todo hombre, es decir, no hay hombre alguno que no haya recibido algo de la luz acerca de Dios mismo. Dios de alguna forma se ha mostrado a todo hombre, y en el ser interno todo hombre de alguna forma, que no soy capaz de explicar bien, tiene conciencia, o mejor dicho, sabe que Dios existe, a pesar de que no piense en ello, a pesar de que lo niegue en su mente racional, ¿ya? Y esto la Biblia lo reconoce. La Biblia reconoce que hay personas que niegan la existencia de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 14.1, en el Salmo 53.1 dice que los necios, que hay necios que en su corazón dicen que no hay Dios. Y en el Salmo 10, versículos 3 y 4 dice que el hombre malo decide dejar a Dios fuera de sus pensamientos. Estos pasajes, hermanos, indican que el pecado conduce a las personas a negar lo que en su interior saben. ¿Qué cosa? Que hay un Dios que está presente con uno todo el tiempo. Es el pecado el que lleva al hombre a negar el testimonio que la conciencia da al hombre acerca de la existencia de Dios. En el caso nuestro, hermanos, como cristianos, somos mucho más conscientes de que Dios está con nosotros, de que Dios está presente en nosotros. Esta conciencia es mucho más fuerte que en el resto de las personas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Por eso nosotros podemos ser conscientes de la existencia de Dios, de su presencia, en todo tiempo. Aún en medio de la dificultad, nosotros podemos ver a Dios, y no solamente en nuestro interior, sino también podemos verlo en su obra, en la naturaleza, en cómo Él actúa en beneficio del ser humano. Así, por ejemplo, Romanos 8:16 dice que el mismo Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu, ¿cierto?, de que somos hijos de Dios. Tenemos a Dios mismo en nuestro interior actuando y dándonos testimonio. Juan 14:23 dice que Cristo mismo habita en nosotros. Esto nos lleva a tener una certeza que va más allá de lo que podemos razonar. Sabemos que Dios existe, sabemos que Dios está, lo sabemos desde lo más profundo de nuestros corazones. Eso es algo que como cristianos tenemos, y que las personas que no conocen a Cristo y que están como esclavos aún del pecado no tienen claramente, porque el pecado les lleva a no ver, a no ser conscientes de esto que está en ellos, que es el saber que Dios existe. Ahora la palabra nos dice que no solamente tenemos esta conciencia interna acerca de la existencia de Dios, sino que también la naturaleza nos da testimonio de la existencia de Dios. Este es el punto 2. La humanidad puede ver a Dios en la naturaleza. Pablo, volviendo a Romanos 1, en Romanos 1:20 dice que la naturaleza eterna de Dios y su deidad se perciben claramente en la creación. Esto implica que toda la creación de alguna forma muestra la existencia de Dios. En Hechos 14:17 dice que las estaciones, el fruto de la siembra y aún la alegría, el disfrute del corazón nos dan testimonio de la existencia de Dios. Y el conocido Salmo 19, de que se han hecho alabanzas, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa es la versión Reina Valera, que es la que más usamos. Pero la TLA, me gusta cómo lo dice: el cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que Él ha hecho. Isaías 40:26 desafía al hombre diciendo así: mira el cielo, mira las estrellas. Te lo estoy parafraseando, ¿ya? Mira su grandeza, mira lo enorme y hermoso que es, y dime, ¿quién creó todo esto? ¿Y cuál es la respuesta? Él lo creó. Dios lo creó todo. Y el último versículo que voy a compartir en Hechos 17, ya son varios versículos, del 26 en adelante, Pablo está predicándole a los atenienses, y en ese sermón, en esa prédica evangelística, les dice que Dios creó todo, y dentro de todo eso creó al hombre. Pero no solamente eso, sino que a ese hombre y a esa naturaleza le estableció límites. Y todo esto Dios lo estableció para que de alguna forma, ya sea a tientas, ya sea palpando y buscando, de alguna forma puedan ver a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está lejos de nadie. Es más, dice Pablo ahí en Hechos 17, nosotros, todos nosotros, existimos y vivimos solo por Él, solo porque en Él podemos vivir, solo porque en Él tenemos vida, solo porque en Él podemos existir. El problema
con creer en Dios, ¿sí? Tiene que ver, hermanos, más, según lo que nos enseña la palabra, con un corazón que está lejos de Dios. Un corazón que le da más importancia al ser humano y se centra en el ser humano más que con la evidencia que nosotros podemos tener acerca de Dios. Más que la realidad que podemos ver y sentir en nosotros mismos. El problema con creer en Dios, con las personas que no creen en Dios, según la palabra, tiene que ver con sus corazones, con un corazón que necesita ser transformado. Si un hombre libre se sienta a ver el cielo, de noche, por ejemplo, va a ver ahí la mano de Dios. El problema es que el hombre que no conoce a Dios no es libre. El hombre que no conoce a Dios es esclavo del pecado, y el pecado ha corrompido su corazón y su mente. Por tanto, va a sentarse a ver el cielo y no va a poder ver a Dios y lo que Dios ha dejado allí para él. Gloria a Dios. Le debemos dar gloria a Dios porque Él nos permite ser libres y poder ver a Dios en la naturaleza, ver a Dios en el cielo, ver a Dios aún en medio de todo. Gracias a Dios porque Él nos ha hecho libres. Amén. A Dios, gloria. Ahora, sobre conocer a Dios. Nosotros creemos que Dios existe. Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca de conocerlo a Él y conocer sobre Él? Veamos. Primero, nunca podemos entender plenamente a Dios. Por las características que Dios tiene y por las que tenemos nosotros, jamás podremos entender completamente a Dios. Por ejemplo, Dios es infinito y nosotros somos finitos. Él es perfecto y nosotros imperfectos. Él es pleno y nosotros somos limitados. En este sentido, Dios no puede ser completamente comprendido. El Salmo 145:3 dice que la grandeza de Dios es insondable. Es decir, que aunque nosotros profundicemos más y más y más, pensemos más y más y más en la grandeza de Dios, nunca llegaremos a su final. Nunca la entenderemos completamente. Podremos estar toda la eternidad dedicados a conocer más de la grandeza de Dios y no llegaremos a su fin. El Salmo 147:5 dice que el entendimiento de nuestro Señor es infinito, es decir, nunca tendrá fin. Nunca podremos comprender completamente lo que Dios piensa, lo que Dios entiende, lo que Dios sabe o cómo llega a las conclusiones o a las decisiones a las que Él llega. David entendía esto cuando en el Salmo 139:6 dice que no puede entender el conocimiento de Dios, que es algo demasiado alto para él, y alaba a Dios por eso. El Dios bíblico merece nuestra alabanza porque es tanto superior a nosotros, que nos es imposible comprenderlo, entenderlo completamente. Que Dios nos ayude a aceptar esto y a adorarlo, a alabarlo como lo hacía David. Pablo, el apóstol, en 1 Corintios 2, del 10 al 12, dice que solo el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios y puede profundizar en ellos. Solo el Espíritu de Dios. Y en Romanos 11:33, Pablo adora a Dios porque las decisiones de Dios, sus caminos son indescifrables. Y esto lo hace luego de estar hablando de la salvación. Pablo adora a Dios porque sabe que para él es imposible entender plenamente porque Dios hace las cosas, que pasa por la mente de Dios y cuáles son todos los propósitos de Dios. Todos estos pasajes que les nombré, hermanos, que son algunos de todos los pasajes que la Biblia nos indican lo alto que es el pensamiento de Dios, el conocimiento de Dios, nos deberían llevar a adorarlo. Pablo adora a Dios, David adora y alaba a Dios por lo grande que es Él. Los pasajes que leí nos muestran que Dios es demasiado grande para que nosotros podamos comprender claramente y perfectamente lo que Él es y lo que Él hace. Pero gracias a Dios que no es necesario que nosotros entendamos claramente y perfectamente lo que Él hace, porque sabemos cosas de Él, como por ejemplo que Él es bueno y que Él tiene cuidado de nosotros. No podemos comprender completamente a Dios, sin embargo, sí podemos llegar a conocerlo de verdad.
Ese es el punto 2. Podemos conocer a Dios de verdad. Si fuera por nuestras capacidades solas, probablemente no conoceríamos prácticamente nada de Dios. Pero gracias a Dios, porque Él se ha revelado. Es decir, Él ha mostrado cosas sobre sí mismo. Nos ha enseñado acerca de Él mismo. ¿Y dónde tenemos esta revelación de Dios? En la palabra. Por ejemplo, la Biblia en 1 Juan 4:8, súper conocido, dice que Dios es amor. Así que sabemos que Dios es amor. En 1 Juan 1:5 dice que Dios es luz. En Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. En Romanos 3:26 dice que Dios es justo. Y así podríamos seguir, y vamos a seguir más adelante estudiando estas características. Todas estas características nos han sido reveladas por Dios por medio de su palabra. Y aunque quizás no podamos comprender plenamente a Dios, sí podemos conocer verdades acerca de Él. Porque nosotros podemos conocer ciertas cosas acerca de Dios, conociéndolo de verdad, conocer algunas de sus características, atributos de Él. Podemos conocer aún cosas que están en su corazón, pero al mismo tiempo no podemos conocerle plenamente. Gracias a Dios tendremos toda una eternidad para vivir profundizando en conocerle más y más y más y más, con cuerpos completamente transformados, y podremos vivir adorándole por su grandeza, por su gloria, por toda la eternidad. Pero aún más allá de conocer cosas sobre Dios, lo mejor de todo es que podemos conocerlo a Él. En español, ¿cierto? Es fácil notar la diferencia entre saber cosas de alguien y conocer esa persona. Por ejemplo, un ejemplo que siempre se pone, el ejemplo del presidente. Yo sé cosas del presidente, pero yo no le conozco. La Biblia dice que nosotros no solamente podemos saber cosas de Dios, sino que también podemos conocerlo a Él. Y más encima la palabra dice claramente que conocerlo a Él, conocer a Dios, es lo más valioso, honroso que existe. Vamos a ver un par de versículos. Jeremías 9, 23 y 24 dice: Así dijo Jehová, Dios mismo hablando, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, que no se alabe el rico en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios le reveló al profeta Jeremías que era lo más honroso y valioso que podía existir. No era la sabiduría del sabio, no era la valentía del valiente, no era la riqueza del rico. Lo más valioso que existía es conocer a Dios y crecer en conocer y entender su corazón, misericordia, juicio y justicia. Nuestra alegría, hermanos, nuestra honra no debería basarse en nuestras capacidades que nosotros tenemos, ni en nuestras riquezas, sino en el hecho de haber conocido a Dios. No hay nada más valioso ni honroso que conocer a Dios. Jesucristo, nuestro Señor, dijo en Juan 17:3 que la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. No hay nada mayor que conocerlo. Esto es la vida eterna. El regalo que Dios nos dio de la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. Y 1 Juan 5:20 dice que el Hijo de Dios vino, ¿para qué? Para que pudiésemos conocer al Dios verdadero. Pablo entendía esto, por eso en Filipenses 3, del 7 al 11, dice que para él todo es basura, en comparación a conocer a Dios. Al lado de conocer a Dios, todo lo que él había tenido, lo que él podía haber logrado en esta tierra, cualquier reconocimiento, cualquier logro terrenal, era basura. Que Dios nos ayude a entender lo que hemos recibido, al poder conocer a Dios y a su Hijo, lo más valioso, lo más honroso, la vida eterna misma, conocerlo a Él. La relación con Dios Padre, con Dios Hijo, con el Espíritu Santo, es lejos la mayor bendición que podemos tener como cristianos. Más que cualquier bendición material, más que cualquier bendición espiritual, el poder estar con Él, hablarle en oración y saber que nos escucha y nos responde, y a escuchar su voz en nuestros corazones por medio de la palabra, es más de lo que por nosotros mismos jamás podríamos lograr o merecer. Por ello, hermanos, voy a terminar este tiempo de estudio alabando a Dios por su gracia
que nos permite conocerle más y más y más, día a día. Día tras día podemos conocerlo más, día tras día podemos confiar en su misericordia, día tras día podemos presentarnos ante Él y saber que Él está con nosotros y podemos ver su mano. Gloria a Dios por su gracia. Así que resumiendo, hoy vimos, hermanos, que la Biblia no se dedica a defender la existencia de Dios, la da de hecho y comienza a revelarnos cosas acerca de Dios. Vimos que la Biblia nos muestra que todo hombre tiene de alguna forma conciencia interna de Dios y que la naturaleza nos da alguna evidencia de que Dios está, que Dios creó todo esto. Sin embargo, la misma Biblia nos muestra que no podemos comprender plenamente a Dios, porque es demasiado grande para nosotros en conocimiento, en grandeza, en poder. No podemos entender completamente por qué Él hace las cosas. Sin embargo, por su gracia Él nos ha revelado mucho de sí mismo en la palabra. Y no solo eso, sino que por medio de Cristo nos permite tener una relación personal con Él y crecer en el conocimiento que tenemos de Él cada día. Gracias y gloria a Dios por su gracia. Gracias a nuestro Dios por su gran bondad. En el próximo estudio, hermanos, comenzaremos a ver algunos atributos que la Biblia nos muestra acerca de nuestro gran Dios. Así que a Dios gloria, que Dios le bendiga, Maranata. Cristo viene pronto. Amén.